favor. Gracias, presidente. Buenas tardes, señoras senadoras, señores senadores. El asunto que nos ocupa el día de hoy es finalmente ponernos de acuerdo, después de una larga discusión, de tener un dictamen de una minuta a la Cámara de Diputados relacionado con un tema que pudimos haber resuelto en el Senado de la República, pero finalmente tuvo como Cámara de origen la Cámara de Diputados. Si tenemos que dar contexto a la discusión que aquí han dado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, ciertamente todos los datos, las cifras, las tendencias, desde un aspecto más real demuestran que efectivamente el salario mínimo en México no solo está muy lejos del nivel que mandata la Constitución, sino además también se encuentra por debajo de lo que está inscrito como el mínimo para estar un poco arriba de la línea de pobreza alimentaria. Es decir, este salario que se unificó ya en todo el país simplemente sigue perpetuando la pobreza alimentaria. Comparativamente, es necesario decirlo con mucha puntualidad, que el nivel del salario mexicano, y son datos además de la OCDE, están prácticamente al mismo nivel de Haití y son los más bajos en América Latina. La situación es grave porque hablamos de ingresos que, como sabemos, no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas de alimentación de las familias y, por supuesto, eso con una repercusión y una afectación grave a derechos elementales, particularmente de quienes están en un proceso de desarrollo físico y mental, como son las personas menores de edad. Dicho de otra manera, con este nivel, el salario mínimo, el mercado laboral formal mexicano, pues es un factor de reproducción de la pobreza, no un circuito para salir de ella. Por eso, la discusión que estamos dando pareciera estar inscrita en que lo que estamos modificando de la Constitución va a vindicar propiamente los ingresos de las familias trabajadoras para salir de la pobreza, y no es así. De eso no trata esta reforma. La reforma constitucional modifica 3 artículos de la Constitución, 24, 41 y el 123, y desde mi muy modesto punto de vista, el mérito está en el 123, la fracción sexta del apartado A del 123, que refiere que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Para mí ese es el mérito. Más mérito tenía, por cierto, la iniciativa que se inscribió por parte del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera, que él sí planteaba con mucho más bondad el que partiésemos de una cifra más objetiva, no deja de ser muy pequeña de todas maneras, de 85 pesos diarios, pero para que fuese la base, para que en los próximos años se fuese incrementando gradualmente hacia lograr un objetivo de permitir que las familias mexicanas efectivamente pudieran salir de estas cifras que conocemos de extrema pobreza y de pobreza que cada año nos reflejan los estudios de Coneval. De tal manera que es necesario insistir de que, si bien tenemos algunos méritos de que finalmente logramos sacar adelante esta reforma constitucional, que la estamos regresando, modificando algunos transitorios, también es verdad que esta reforma, perdónenme, pero no es cierto, no es verdad que se resuelve el grave problema
de no tener salarios dignos y decentes que puedan servirle a las trabajadoras y a los trabajadores resolver las necesidades más elementales de sobrevivencia de sus hijas y de sus hijos. Sí permite, ese sí es un mérito, avanzar ahora sin este prejuicio del salario mínimo a que tengamos menos resistencias para lograr que este salario sea más real, más objetivo a lo que se tiene que enfrentar por parte de las y los mexicanos. El mérito tendrá en todo caso que al dotarnos de esta vacatio legis para hacer la ley secundaria de esta reforma, nos permita entonces sí, señoras y señores, entrar en serio y de a de veras al problema de el salario que tiene que ser el mínimo en todo el país para que de manera real y objetiva le pueda servir a México, a su sociedad, para salir de la pobreza. Es cuanto y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias, senadora Angélica de la Peña.